Según cifras oficiales, se reporta en nuestro país un crecimiento económico para el cierre de este año. Hay sectores que lo han cerrado bien, hay otros que no tan bien. Justamente de este tema vamos a hablar con un experto en economía, quien ya nos acompaña vía Zoom esta mañana. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña vía Zoom Marco Peña, economista independiente, para hablarnos sobre lo que vos mencionabas, sectores económicos y crecimiento al cierre del 2021. Gracias, Marco, por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Jimmy. Buenos días, Jocelyn. Siempre para servirles aquí en Acción 10 en la mañana. Para dar un preámbulo, ¿cuáles serán esos más de 9 sectores económicos de Nicaragua que tendrán un crecimiento y otros que se mantendrán de forma estable, por decirlo así, al finalizar el 2021? Ya se observa pues que el sector exportador va a tener un crecimiento que va a sobrepasar ya los 2.000 millones de dólares. En el tema de la inversión extranjera directa vamos a presentar una caída, es lógico, a la falta de inversión en el país. Pero ¿cuáles serán todos esos comportamientos que tendrán los sectores económicos a lo largo de este año 2021, ya finalizando, cuál será su comportamiento? Bueno, en ese sentido vamos a remitirnos al informe presentado por el Banco Central de Nicaragua. Estamos hablando del informe del IMAE a septiembre de este año. El IMAE es el índice mensual de actividad económica, es un indicador de alta velocidad que va monitoreando la actividad económica intermensual, de manera que podemos darle seguimiento al pulso de las actividades productivas mes a mes. A septiembre se señaló que las actividades en crecimiento fueron explotación de minas y canteras, 29%, construcción, 18.6%, hoteles y restaurantes, 18.4%, y comercio con un 15.4%. Como estamos viendo, ninguna de estas actividades supera el 30%. En cambio, se observaron disminuciones en las actividades de pesca y acuicultura en menos 30.9%, intermediación financiera y servicios conexos menos 4%, otros servicios menos 2.4% y manufactura menos 1.2%. Y esto revela un criterio que yo había manifestado también en este medio: el hecho de que hay una reanimación económica de los subsectores de manera diferenciada, es decir, mientras uno han mostrado una reanimación positiva, otros todavía se mantienen en rezago, de modo que no podemos hablar de ninguna manera de un pleno empleo de las fuerzas productivas, a pesar de que podamos obtener un crecimiento económico positivo y aceptable luego de 3 años de recesión económica, pero por las razones planteadas no se podría alcanzar una tasa de crecimiento económico extraordinaria, como que si tuviéramos en pleno empleo de las fuerzas productivas, a pesar de una hipótesis de que podamos alcanzar una tendencia natural al equilibrio y al crecimiento luego de una fase recesiva bastante pronunciada. Entonces, acá estas son las cifras que podemos mencionar de manera preliminar. Precisamente esa era mi siguiente pregunta, Marco, en cuanto al crecimiento económico versus si la población nicaragüense lo está sintiendo o no, si realmente está percibiendo en sus finanzas y en su vida cotidiana ese crecimiento económico que se ha reportado como país. ¿Se está percibiendo así o no es sinónimo el crecimiento económico de que las familias nicaragüenses logren tener una mejor calidad de vida, mayor poder adquisitivo, entre otros aspectos? Bueno, algunos datos más para pasar a una respuesta concreta a esa pregunta, Jocelyn. Mantenemos todavía una inflación moderada del 4.27%. Todavía tenemos el dato del PIB del segundo trimestre del PIB de este año, que reportó 16.7%, pero vemos la desaceleración del IMAE según este último informe, que superaba en periodos pasados de este mismo año
el 10% y ahora lo tenemos entre 5.4 y 5.7%. Entonces por ahí vemos la disminución de las actividades productivas consistente con un pronóstico de que en cualquier momento el COVID-19 podría tener un rebrote como un factor de riesgo. Ahora, con respecto a tu pregunta de manera concreta, se ha venido hablando de una esquizofrenia de la economía, es decir, mientras a nivel macroeconómico se nos hablaban de cifras bastante alegres o de cifras alegres y cifras excesivamente optimistas, la percepción en el plano microeconómico era otra. Mientras la macroeconomía se trata de estudiar las macromagnitudes y las macrovariables para estudiar la economía en su conjunto, la microeconomía se trata de considerar a los agentes económicos de manera individual, es decir, a las personas, a las familias, a las empresas, los mercados y las industrias. Y no siempre hay correspondencia entre lo macro y lo micro. Y me puedan preguntar, ¿y por qué pasa eso? La respuesta no es tan fácil y quizás tendríamos que dedicar otro programa para hablar de eso. Pero lo que sí les comento es que pasa lo mismo en la física. Cuando pasamos de la física clásica a la física cuántica, es decir, cuando pasamos del microcosmo al macrocosmo, del macrocosmo al microcosmo, entonces todo comienza a cambiar. Y partiendo de esta analogía, en el terreno microeconómico las personas siguen manifestando de que sienten y resienten la carestía de la vida, los salarios bajos, el desempleo, ¿verdad? Que del desempleo estructural pasamos a un desempleo cíclico y luego volvemos a pasar a un desempleo estructural y pues supuestamente, a pesar de que se nos dice de que entre 6 y 7 personas de cada 10 están empleadas, eso no es una información que le satisface al nicaragüense, principalmente el nicaragüense que migra para buscar mejores condiciones de vida en otros países. Recordemos que si políticamente el nicaragüense no vota en las urnas, económicamente vota con los pies al salir del país para digamos, ampliar el horizonte de su futuro en cuanto a la satisfacción de necesidades materiales. También debemos de mencionar el encarecimiento del coste de la vida con el aumento sostenido de los precios de los productos de la canasta básica, que han aumentado de manera nominal en mil córdobas con respecto al mismo periodo del año pasado, de manera que ya va punteando o llegando a los 15.500 córdobas, cuando el salario mínimo más alto por sector, que sería en este caso el sector construcción, industria bancaria y seguro, alcanza apenas para adquirir entre 6 y 7 productos de cada 10 de los productos que componen la canasta básica en la cesta de consumo de bienes y servicios del nicaragüense promedio. Marco, al cierre del 2021, según las autoridades del Banco Central de Nicaragua, estaríamos teniendo un crecimiento de entre 6 a 8%, según las cifras que ha dado a conocer las mismas autoridades, el IMAE, al menos de las 16 actividades, 14 han tenido un buen desempeño económico. Esto se va a traducir en una reducción en la pobreza, en una mayor poder económico de los nicaragüenses, o cómo sería ese comportamiento. Vamos a ver, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional prevé para los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana la siguiente cifra: un crecimiento económico positivo de Costa Rica en 3.9, República Dominicana 9.5, El Salvador 9, todos estos son porcentajes, es decir, variación interanual del PIB real. El Salvador 9.5, Guatemala 5.5, Honduras 4.9, Nicaragua 5%, que junto con Honduras, bueno, andarían ahí. Honduras tiene 4.9, Panamá 12%. Sin embargo, yo les había contado de que los mismos organismos financieros y económicos internacionales están previendo una desaceleración generalizada para el crecimiento económico de América Latina
en el 2022. Entonces, en el 2022 todas las cifras caen. Costa Rica 3.5, República Dominicana 5.5, El Salvador 3.5, Guatemala 4.5, Honduras 4.4, Nicaragua 3.5, Panamá 5.5. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando aquí? ¿Por qué tenemos grandes cifras proyectadas de crecimiento económico, que eso no es normal? Por ejemplo, no es normal que El Salvador crezca un año al 9%, ni tampoco es normal que lo haga República Dominicana al 9.5%. ¿Y por qué luego en 2022 las cifras caen? Bueno, lo que podría estar sucediendo ahí es que al restablecerse la cadena global de suministro, luego del cierre de fronteras y de la ralentización de las actividades económicas en los mercados internacionales, entiéndase la exportación de mercancías, la exportación de servicios, el movimiento internacional de capital, etcétera. Entonces, al restablecerse la cadena global de suministro, al reanimarse las exportaciones, al reactivarse las finanzas internacionales, el comercio internacional, y al reactivarse las relaciones económicas internacionales entre los países en una economía altamente globalizada, entonces hay una demanda creciente de las materias primas. Y recordemos que Nicaragua, en la División Internacional del Trabajo, al igual que muchos países de América Latina, somos proveedores de materias primas, de commodities o de productos primarios en los mercados internacionales. Entonces, lo que sucede ahí es que la reanimación y recuperación económica de los países demandantes de materias primas, como Estados Unidos y China, que estaban traccionando esta recuperación económica mundial por encima del 5% y llegando al 6%, entonces iba a provocar este efecto rebote, ¿verdad? Que eso es lo que se ha venido buscando, un efecto rebote, pasar de una estabilización a una reanimación económica, y podemos estar hablando luego de una recuperación en la medida en que vayan mejorando los indicadores y vayan ascendiendo, ¿no?, los volúmenes de producción. Es como cuando se nos suspende el servicio de agua potable y luego se restablece el servicio de agua potable, y entonces abrimos la llave. Por un momento dado, el flujo de agua que va a salir de la llave va a ser muy caudaloso, intenso, y en la medida en que va pasando el tiempo, entonces se va normalizando. Entonces, algo así podría explicar esta hipotética tendencia natural de restablecer el equilibrio y el crecimiento de la economía, pero que no necesariamente ni automáticamente, por arte de magia y por milagro, va a reducir pobreza. Pero en este caso, según el informe de FUNIDES, si no mal recuerdo, de mayo de este año, los niveles de pobreza pudieron haber superado el 30%, es decir, creo, si no mal recuerdo, puede andar entre el 30 y el 32%, después de que había habido, según cifras oficiales, una reducción de hasta el 20%. Pero como Nicaragua es proclive al conflicto social y a periodos de inestabilidad sociopolítica, entonces estos fenómenos, estos shocks externos a la economía nacional golpean este esfuerzo, y de manera que las personas que estaban en vulnerabilidad o en riesgo de pobreza entonces caen nuevamente por debajo de la línea de pobreza, y se disparan nuevamente las cifras. Entonces ahora otra vez tenemos o podríamos tener a un tercio de nuestra población en una situación de precariedad material, cuando países como Chile, Uruguay o Panamá tienen sus niveles de pobreza por debajo del 10%, y Chile y Costa Rica particularmente tienen niveles de pobreza extrema bajísimos, es decir, estadísticamente no tienen pobreza extrema. ¿Y cuál es la característica o el denominador común de países como Chile, Costa Rica y Panamá, a pesar de sus problemas particulares? Bueno, que son democracias no perfectas, sino que democracias funcionales, y han logrado estabilizar su sociopolítica de manera que los conflictos sociales
no terminen perjudicando el crecimiento económico y la reducción de pobreza. Y recordemos que Nicaragua, último dato, Jimmy Jocelyn, en esta intervención, es que Nicaragua, a pesar de que vino mostrando en tiempos de bonanza durante 15 años tasas de crecimiento económico aceptables, es decir, crecía entre el 4 y el 5, no ha tenido un cambio estructural en su aparato productivo, de manera que se produce exactamente lo mismo, no se desplaza su frontera de probabilidades de producción y no ha logrado superar los 14.000 millones de dólares en PIB a precios corrientes en dólares, es decir, los más bajos. Y aquí se viene una contrariedad bastante rara. Mientras se había podido reducir pobreza por debajo del 30%, en contraste con Honduras, que en Honduras 2/3 de su población a 2017 eran pobres, y de esa pobreza el 40%, es decir, 6 de cada 10 hondureños pobres en 2017 según la CEPAL, y 4 de cada 10 hondureños extremadamente pobres. Pero Honduras en niveles de producción supera a Nicaragua, en cambio, porque llega casi a los 20.000 millones de dólares. Entonces, por ahí nosotros solo estábamos superando a Haití en volúmenes de producción de bienes y servicios en un año, y entonces esas son las cosas que hay que ir trabajando, porque no ha habido definitivamente un progreso científico y tecnológico que haga que Nicaragua tenga un salto cualitativo en su estructura productiva. Marco, ¿cómo estamos como Nicaragua en el tema de las inversiones y qué tan importante es esto para nuestro país? Bueno, aquí viene el punto, ¿no? Con lo que se concatena con lo que dije hace un momento. Vamos a ver, si un país no tiene estabilidad sociopolítica, entonces aumenta su riesgo país, aumenta su riesgo político, eso dificulta la facilidad para hacer negocios, y eso hace que varíen con mucha rapidez las expectativas de los empresarios, de los inversionistas, del emprendedor. ¿Por qué? Porque una cosa es que aumenten los emprendimientos debido a una crisis, es decir, que la gente se sobreponga y salga adelante a pesar de una crisis, y no porque un sistema económico se lo esté facilitando. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es emprender para sobrevivir, y otra cosa es emprender porque una economía boyante, en crecimiento y con facilidades para hacer negocio, estimula y facilita el espíritu de empresa. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, por ahí el flujo de inversión privada y externa, es decir, doméstica y extranjera, ha sido uno de los flujos más golpeados. Y yo todavía no veo de qué manera se podía reanimar sustantivamente, es decir, que en verdad los flujos de inversión extranjera directa, que son los que traen una transferencia de tecnología, son los que podría brindarnos tecnología y nuevos modelos de negocio para que luego el emprendedor nacional los replique en el mercado, y que el mercado a su vez tenga mayor sofisticación, y que estos flujos de inversión se vayan acercando a los flujos de remesas monetarias que al final de este año podrían alcanzar los 2.000 millones de dólares. Entonces, solo vamos a ver un dato comparativo. Según el último informe de remesas monetarias publicado por el Banco Central de Nicaragua, al tercer trimestre ya acumulamos 1.557.1 millones de dólares. Eso es una enorme cantidad de dinero, podría representar entre el 10 y el 12% del PIB. Si nosotros dividimos la cantidad total de remesas monetarias que estamos recibiendo entre la cantidad total de habitantes, tendríamos 240 dólares por persona. Es un montón de dinero, y estamos hablando de particulares
que le hacen transferencias a particulares para solventar sus necesidades de consumo. Entonces, la variable de inversión sí todavía está por verse cuál es su comportamiento, y al final hemos insistido que esa es la variable más importante, porque es el ahorro y la inversión lo que permite la acumulación de capital, y lo que permite la acumulación de capital es la multiplicación del consumo en el futuro, y eso también está concatenado directamente con el incremento del stock de riqueza de un país dado. Marco, ¿cuáles eran los resultados que tenía la atracción de inversión extranjera directa en la economía nacional, y hoy qué es lo que se observa, y esto de qué forma está incidiendo en la generación de nuevos puestos de empleos y también en la productividad de las mismas empresas? Repetime tu pregunta, Jimmy, por favor. ¿Qué ha generado en los últimos años la atracción de inversión extranjera directa en nuestra economía? Y este año 2021, ¿qué es lo que se observa? ¿Cuál es lo diferente en comparación a años anteriores donde habíamos tenido bonanza en cuanto a la atracción de inversión extranjera directa? Cifras que, según el Banco Central de Nicaragua, se observaban más de 1.700 millones de dólares en atracción de inversión extranjera directa. Este año creo que, según las autoridades del Banco Central, no estarían superando ni los 500 millones de dólares. ¿Eso cómo se ve reflejado tanto en la economía y como en el empleo? Bueno, desde hace, vamos a ver, desde la administración Bolaños había habido una apertura, bueno, desde los años 90 empezaron estos programas de ajuste estructural que implicaron insertar a nuestros países latinoamericanos a la globalización. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó ahí es que en el caso nuestro no hubo las reformas adecuadas para que nosotros nos insertáramos de manera satisfactoria en la globalización. Entonces ahí creo que pasó algo como lo que advertía la CEPAL en su momento desde el punto de vista de la teoría de la dependencia, que es el deterioro en los términos de intercambio, es decir, podríamos salir perdiendo. Bueno, pero con esto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana, hemos sacado muy buenos resultados económicos porque, repito, nosotros somos oferentes de productos primarios para los mercados internacionales. Entonces, de ahí han sido 20 años en los que en Nicaragua se han instalado la zona franca. De hecho, hay un régimen de zona franca y por ahí hay exenciones fiscales, si no mal recuerdo, durante 10 años, una vez que se aperturan régimen de zona franca, y esto ha permitido ocupar, si no me equivoco, a cerca de 100.000 personas. También ha habido un boom de los call centers, llamado también las maquilas de servicio. ¿Por qué? Bueno, porque utilizan un régimen parecido, ¿no? Y ocupan a una gran cantidad de personas. Mucha de la fuerza de trabajo va a parar a los call centers. Y estamos hablando de fuerza de trabajo con cierto nivel de cualificación. Estamos hablando de una fuerza de trabajo profesional y estamos hablando de una fuerza de trabajo técnica. Es decir, el requisito básico inclusive es de que dominen el idioma inglés. Entonces, ahí tenemos fruto de la inversión extranjera directa y de la incorporación de nuevos modelos de negocio. ¿Qué pasa? Sí, el tipo de educación que hemos recibido y la estructura productiva de la economía no ha dado para más. Y vamos a poner un ejemplo. Cuando Intel pensó en abrir una sucursal en Nicaragua, pues al final esta opción fue descartada porque no consideraron de que no contábamos con el personal capacitado para que ellos contrataran a nicaragüenses una vez que empezaran a operar. Entonces eligieron otro país centroamericano. ¿Qué pasa si viniera Google o viniera Microsoft?
contará nicaragüenses con profesionales y trabajadores capacitados y entrenados para trabajar en estas grandes empresas tecnológicas que despuntan en la economía mundial. ¿Qué pasa si viniera Tesla Motors? ¿Y por qué me hago este tipo de preguntas? ¿Porque quiero parecer exagerado? No, porque de hecho eso es lo que explica que países como Holanda, que países como Irlanda o Dinamarca, que son países que territorialmente son muy parecidos a Nicaragua, que tienen una población total parecida a la de Nicaragua, pero son países prósperos, no son países en rezago. Eso quiere decir que han apostado a la economía del conocimiento, a la economía digital, han apostado fuertemente a la economía de servicios, pero no solo han dependido de la exportación de materias primas, a diferencia de nuestro modelo, que eso es lo que ha perdurado por muchísimo tiempo, es decir, estamos hablando de décadas, sino que ha habido progreso científico y tecnológico que ha desplazado sus fronteras de probabilidades de producción, de manera que su PIB observado se acerca muchísimo más a su PIB potencial, que es lo que no ha pasado en nuestro caso, que en nuestro caso hay una subutilización de nuestros recursos productivos. Vamos a ver, ¿por qué les dejo esta pregunta a quienes nos están viendo y nos están escuchando? ¿Por qué creen ustedes que hay diferencia entre Holanda, que es un país pequeño y cooperante de Europa, con respecto a nosotros, que somos también un país pequeño, pero que recibimos ayuda, que dependemos de la cooperación externa? ¿Por qué ellos, que no tienen una salida al mar y que no tienen quizás la abundancia de los recursos naturales que tenemos nosotros, por qué entonces ellos son un país próspero y por qué nosotros somos un país en rezago? Ahí está lo fascinante de la economía. Y eso tiene que ver con la gestión que hacemos de los recursos, tiene que ver con la clase dirigente, tiene que ver con hábitos y valores en función de la producción, y tiene que ver también con aspectos culturales y con aspectos extraeconómicos, es decir, con aspectos antropológicos, con aspectos meramente tecnológicos, con aspectos históricos. Yo me pongo a preguntar, ¿cuándo será el día que dejemos de recibir ayuda de China a Taiwán, que es un país mucho más pequeño que nosotros, y cuándo será el día en que nosotros le cooperemos a China a Taiwán? ¿Verdad? Es decir, es lo que yo he dicho. Vamos a hablar de una situación diferente cuando dejemos de recibir tantas remesas y quizá venga la gente a trabajar a nuestro país y de aquí se manden remesas a otro país que lo necesita. Entonces ahí vamos a estar hablando ya de otra Nicaragua, más allá de los discursos y de la gimnasia verbal que hacen los políticos. Marco, ¿qué se debe hacer para incentivar el tema de las inversiones en nuestro país, algo que es tan importante en el crecimiento de una nación? Yo pienso que, hay distintas propuestas en ese sentido, pero lo que en base a lo observado, por ejemplo en otros países de la región que lo han hecho bien, es facilitar los negocios, mejorar lo que es la facilidad para hacer negocios. Eso tiene que ver con el respeto a los derechos de propiedad, tiene que ver con el respeto a las libertades económicas, tiene que ver con el respeto a la propiedad intelectual, que se estimule, que se incentive y que se facilite esto, y de que también políticamente se valore el espíritu de empresa, el espíritu de emprendimiento, porque una sociedad próspera es el reflejo de lo que esa sociedad es el reflejo de lo que esa sociedad, de la valoración que esa sociedad haga del empresario, del emprendedor, como dinamizador de la riqueza, como generador de empleo. Eso es un punto muy importante, y esto también tiene que ver con garantizar un poder judicial independiente que esté velando por el cumplimiento de los contratos para la bienandanza de los negocios,
que haya mecanismos de resolución eficaz y expedita de las controversias entre los particulares y que haya una base institucional sólida. Es decir, si no hay desde la economía institucional, si no hay instituciones políticas, económicas y jurídicas sólidas y funcionales, entonces eso va a repercutir en el funcionamiento de la economía. Eso explica las diferencias en los niveles de producción y en los niveles de desarrollo entre las dos Coreas, la calidad de sus instituciones. Y eso explica también por qué países que territorial y en términos de número de personas son semejantes, pero en términos de prosperidad son muy dispares. Eso explica también por qué Holanda o Irlanda es muy diferente a países como Honduras o Nicaragua. Tiene que ver también con la calidad de sus instituciones y tiene que ver con estabilidad sociopolítica. Entonces, por ahí es una idea a desarrollar. Lo otro es una apertura a la inversión extranjera directa. Bueno, esto tiene que ver con lo que acabo de decir, en el sentido de buscar transferencias de tecnología. Tenemos que apostar por el progreso, el cambio tecnológico. Paul Romer, un economista de la Universidad de Stanford, ha insistido en el desarrollo endógeno, es decir, en cómo producir tecnología para que esa misma tecnología impacte en los demás factores de producción, en la función de producción agregada. Es decir, cómo la tecnología puede cambiar la manera en que empleamos los recursos naturales, el trabajo humano, el capital humano y la gestión empresarial para producir más y mejor, ¿verdad? Y eso tiene que ver con un mercado sofisticado, con un mercado desarrollado, tiene que ver con formación de capital humano, tiene que ver con nuevos modelos de negocio, y eso solamente lo vamos a aprender insertándonos de manera satisfactoria en la economía globalizada, con un manejo adecuado de las relaciones económicas internacionales, y esto supone también un manejo adecuado de las relaciones políticas internacionales y por supuesto la cooperación técnica, económica y financiera, porque nuestro crecimiento y nuestro desarrollo es altamente dependiente de la cooperación externa. También se tiene que revisar la parte fiscal para que haya un incentivo a la producción, es decir, cuando nosotros nos excedemos con los impuestos, eso genera un desincentivo entre los particulares. Entonces, por ahí tiene que haber un equilibrio. Eso se ve con lo que le llamamos la curva de Laffer, ¿no? Alcanzar una tasa óptima en la medida en que cumplamos con nuestras metas de recaudación para financiar el gasto público, pero no desincentivemos, no obstaculicemos la producción que recae en los particulares. Recordemos que son los particulares los que producen y generan riqueza, y el sector público lo que hace es redistribuir y gastar de acuerdo a sus propios objetivos planteados de política económica. Marco, ¿y cuáles deben ser los sectores económicos donde el gobierno promueva políticas públicas que den un beneficio equitativo tanto a los empresarios como también a la población nicaragüense? Bueno, en esta disertación hemos apuntado a la economía de servicios. Ya no es tan cierto de que nuestra economía es esencialmente agropecuaria, sino que Nicaragua registra un repunte interesante en la economía de servicios. Pero lo que venimos diciendo, ¿no? Esa economía de servicios se irá haciendo mucho más boyante en la medida en que haya tecnología incorporada, en la medida en que haya nuevos modelos de negocio, en la medida en que se expanda esta cultura empresarial de que la gente puede abrir su negocio y generar empleo, y no solo de que de los colegios y de las universidades vayamos a buscar el trabajo asalariado, porque bueno, si muchos andan buscando trabajo asalariado, pero son pocos los que generan estos empleos, entonces lo que hay ahí es un enorme desequilibrio en el mercado de trabajo, y lo que sucede entonces es que los que andan buscando un trabajo asalariado se ven
obligados a migrar para buscar empleos en otro país. Entonces, de lo que se trata es eso, de apostar por la generación de empleo, apuntar a la economía de servicios, y esto requiere políticas públicas orientadas en este sentido, requiere un consenso entre las fuerzas políticas, entre las fuerzas económicas y entre los actores sociales involucrados. Recordemos, ¿no?, la ecuación Estado, mercado, sociedad civil, para que es en un clima que debe de ser de paz, de cohesión, de confianza y de credibilidad social. ¿Por qué? Porque bueno, eso es lo que determina cierto nivel de desarrollo. Es decir, lo que hace que países como Irlanda y Holanda y Dinamarca sean países pequeños pero prósperos es que son países con un Estado de Derecho funcional y países que mantienen una estabilidad de tal manera que no perturba, no es una variable de perturbación en sus actividades productivas. Caso contrario, lo que sucede en nuestros países de América Latina, pues que muchos científicos sociales como Samuel Huntington creen que eso se debe al clima o creen que eso es casi genético, pues, pero no está nada dicho todavía, porque hay países que lo han hecho bien. Por ejemplo, Chile antes era altamente conflictivo y a pesar de lo que sucedió en 2019, pues no hemos vuelto a recibir noticias de una Chile convulsionada nuevamente, sino que se nos ha dicho de que hay debate, hay conversación, hay entendimiento, hay diálogo y de que los mecanismos institucionales en ese sentido están funcionando. Entonces, lo mismo sería interesante y aconsejable y deseable replicar en Nicaragua para que salgamos de ciclos y círculos viciosos que durante 200 años nos han mantenido en el último vagón de la economía latinoamericana. Marco, hablaste de políticas públicas. En este sentido, ¿qué opinas del congelamiento en el precio del combustible y del gas para cocinar que se ha implementado recientemente en nuestro país? ¿La viabilidad de esta medida cuánto tiempo podría durar? Bueno, es una noticia positiva porque eso alivia el consumo de los nicaragüenses, en el sentido de que destinan menos recursos menos unidades de su ingreso para gastar en estos productos mencionados. Además de que esa era otra cosa que ha venido erosionando el poder adquisitivo de los nicaragüenses, además del parte del coste del encarecimiento del nivel de vida, estriba en el incremento del precio del petróleo en Nicaragua, es decir, de los derivados del combustible, porque de ahí se utiliza para transporte, se utiliza es un insumo para la estructura productiva de Nicaragua, para la industria de la generación eléctrica. Entonces también aumentan los costos de producción. Entonces, claro que es una buena noticia. Ahí también habrían criterios muy dispares, porque mientras para uno es sano y conveniente que un gobierno está interviniendo para congelar los precios, para otro economista con otro enfoque, digamos liberal, va a pensar de que lo aconsejable es de que el gobierno intervenga menos, porque cuando el gobierno interviene más es porque hay más problemas. Entonces, si un gobierno interviene más es porque hay más problemas, y suele pasar o pasa que cuando un gobierno interviene más en el proceso económico, puede ocasionar o se corre el riesgo de que ocasiona un efecto exactamente opuesto a lo que se espera, es decir, de que en lugar de hacer un bien termine haciendo algo no tan bien, y en lugar de mejorar los resultados del mercado se terminan complicando mucho más la cosa. Entonces, esa medida de congelamiento sí es positiva, pero yo pienso que hay que revisar el alcance temporal, porque una de las cosas que yo había propuesto es de que se hiciera público de qué manera se van fijando se fijan los precios de los combustibles.
de que de manera oficial se diga cómo es que se fijan los precios, porque si no, entonces queda el margen de la especulación, de la sobreganancia, ¿verdad? O de ganancias extraordinarias en el sector, que explicaría por qué un litro de gasolina en Nicaragua es más caro que un litro de gasolina en un estado de Estados Unidos. Entonces, o no nos vayamos tan largo, la comparación la podemos hacer con otros países de Centroamérica. Entonces, por ahí sí habría criterios dispares, pero la noticia es positiva, al menos en el corto plazo, principalmente para la población y los segmentos de ingresos medio bajos, que Gracias. Son los que sienten con más rigor el encarecimiento generalizado de los productos. Muchas gracias, Marco, por tu tiempo, de habernos acompañado esta mañana. Si tienes alguna conclusión o recomendación adicional a lo que hemos conversado. Bueno, de que han sido tiempos difíciles, pero la necesidad es la madre de la invención. Yo creo que al final el nicaragüense es un luchador, pero que no tiene que ser así. La vida no se trata de sobrevivir únicamente y de vivir permanentemente en crisis. La vida, el mundo afuera avanza y avanza a una velocidad vertiginosa. Es decir, en Japón ya pues la robótica inclusive está muy avanzada y nosotros aquí a veces seguimos patinando en los mismos problemas. Entonces el mensaje es para los nicaragüenses de que hay que enrumbarnos en una dirección que apunte hacia el progreso y a la prosperidad, y que no se olviden que ignorar las verdades de la economía genera los peores males sociales. Esto lo decía uno de los economistas neoclásicos, Stanley Jevons. Muchas gracias nuevamente, Marco. Ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos en la entrevista del viernes pasado.